Hola, saludos cordiales para todos. Quiero invitarles a que estudien conmigo el curso de la fe de Jesús. Vamos a estudiar la lección número 3 que se titula El carácter y los atributos de Dios. Pidamos la dirección de Dios en oración. Oremos. Querido y amoroso Padre, que tu morada está en las alturas de los cielos, santo seas por los siglos de los siglos. Ahora que vamos a estudiar tu palabra, ayúdanos a entenderla y a ponerla en práctica en nuestra vida. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. La pregunta número 1 dice: ¿qué palabra expresa el carácter de Dios? Primera de Juan 4, versículo 8 dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, ¿qué palabra expresa el carácter de Dios? Amor. La pregunta número 2: ¿cuáles son algunos de los atributos de Dios? Salmo 145, versículo 17 dice: justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. ¿Cuáles son algunos de los atributos de Dios? Justicia y misericordia. La pregunta número 3: ¿posee Cristo estos mismos atributos? Isaías 53, versículo 11 dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecha. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellas. Y Hebreos 2, versículo 17 dice: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. ¿Posee Cristo estos mismos atributos? Sí, Cristo es justo y misericordioso. La pregunta número 4 dice: ¿cómo Dios definió su carácter? Éxodo 34, versículo del 5 al 7 dice: y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda la misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. ¿Cómo Dios definió su carácter? Fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que guarda la misericordia a millares y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que de ningún modo tendrá por inocente al culpable. La pregunta número 5: ¿qué es dicho de la tierna compasión de Dios? Salmos 86, versículo 15 dice: mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. ¿Qué se es dicho de la tierna compasión de Dios? Que Dios es misericordioso y clemente, y que es lento para la ira. La pregunta número 6: ¿qué es dicho de la fidelidad de Dios en guardar sus promesas? Deuteronomio 7, versículo 9 dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. ¿Qué se ha dicho de la fidelidad de Dios en guardar sus promesas? Que Él guarda el pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones. La pregunta número 7: ¿qué está escrito respecto a la fuerza y sabiduría de Dios? Job 36, versículo 5 dice: he aquí, Dios es grande, pero no desestima a nadie. Es poderoso en fuerza y sabiduría. ¿Qué está escrito respecto a la fuerza y sabiduría de Dios? Que es poderoso en fuerza y sabiduría. La pregunta número 8: ¿qué tesoros se encuentran en Cristo?
Colosenses 2, versículo 3 dice: en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Entonces, ¿qué tesoros se encuentran en Cristo? La sabiduría y el conocimiento. La pregunta número 9. ¿Cómo es descrita la justicia de Dios? Deuteronomio 32, versículo 4 dice: Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad, sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Entonces, ¿cómo es descrita la justicia de Dios? Perfecta, recta, sin iniquidad, justo y recto. Ahora la pregunta número 10. ¿Con cuánto es bueno el Señor? Salmo 145, versículo 9 dice: bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. ¿Con cuántos es bueno el Señor? Con todos. La pregunta número 11. ¿Cómo deben ser los seguidores de Cristo? Mateo 5, versículos 44 y 45 dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, para que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. ¿Cómo deben ser los seguidores de Cristo? Debemos amar a vuestros enemigos, bendecir a los que nos maldicen, hacer bien a los que nos aborrecen, orar por los que nos ultrajan y nos persiguen, para que seamos hijos de nuestro Padre que está en los cielos. La pregunta número 12. ¿Quién nos revela el carácter de Dios? Juan 1, versículo 18 dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y Juan 14, desde el 8 hasta el 10, dice: Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Esa es la pregunta, dice: ¿quién nos revela el carácter de Dios? Su Hijo unigénito, nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es mi resolución en este estudio? Creo y acepto que Dios es amor. Anhelo conocer más el carácter de Dios. Y reconozco que Cristo revela el carácter de Dios. Yo lo acepto. ¿Tú lo aceptas? Déjame tu comentario acá abajo. Si tienes preguntas, hazla que con gusto te la responderemos. Dios te bendiga y te guarde. Hasta luego.